Estaba agotada. Eran casi las 4 de la mañana. Mi cuerpo ya no podía más. Tener toda la responsabilidad de la mudanza sobre mi espalda me estaba golpeando duro. Solo pensaba en lavarme mi cara, los dientes y en irme a acostar. Así que me apuré, terminé mis pendientes y me fui al baño. Subí una pequeña jarra de vidrio con agua, pues últimamente el agua de las llaves y en general toda la casa apestaba a drenaje. Cuando estaba cerrando la puerta, esa macabra y maldita sombra apareció cerca de mí. La pude ver de reojo en el cuarto que era de mi pequeño Jesús. Estaba de espaldas, como si me quisiera recordar que esa era su casa y que era tiempo de que nosotros nos marcháramos. De pronto, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda, cuando poco a poco esa sombra volteaba su rostro hacia donde yo estaba. El terror se apoderó de mí. Mi única reacción fue cerrar la puerta rápidamente y en un instante las luces se apagaron. Accidentalmente dejé caer la jarra y entonces, buena noche comunidad, sean bienvenidos a su canal de terror, Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes relatos de terror y leyendas paranormales, donde los protagonistas de las mismas son ustedes que nos comparten sus terroríficas experiencias. Seguimos con esta historia, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal y le den like al video si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad. Continuamos. Buenas noches, Daniel, mi nombre es Yuyu Martínez. El relato que les quiero contar me ocurrió hace apenas unas semanas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Yo soy originaria de ahí, pero por motivos de trabajo llevo viviendo hace más de 5 años en el Estado de México con mi pareja e hijos. Al venir de familias muy unidas, mi pareja y yo decidimos rentar una segunda casa en Jalapa para que cada que viajáramos a ver a nuestros padres, hermanos o familiares, no tuviéramos que darles molestias por los espacios. Tampoco es que seamos ricos para rentar varios lugares, pero la gente que ha tenido la necesidad de alquilar no me dejará mentir al saber que no es lo mismo pagar por un departamento en el Valle de México que en provincia, pues honestamente son mucho más accesibles. Además, cuando se trata de nuestros seres amados, yo creo que nadie se limita en gastos. La casa era muy bonita, estaba ubicada en la zona sur, en la unidad habitacional de Lomas Verdes, en un andador donde predomina el verde de la naturaleza, a simple vista, un hogar en medio de la calma. Sin embargo, esta paz poco a poco se vería interrumpida en cada visita que teníamos. En la primera semana que nos quedamos, durante el periodo de vacaciones de los peques, mi pequeña Adela me contó que en el cuarto que compartía con su hermano, escuchó una voz como de anciano que la despertó en medio de la madrugada y le dijo: "Lárgate de aquí", para después tumbarla de la cama. Recuerdo muy bien cómo ese día llegó toda pálida y espantada al cuarto, pero al escuchar una risa de niño a lo lejos, lo primero que pensamos mi pareja y yo fue que Jesús le había jugado una broma. Sin embargo, al estar más dormidos que despiertos, solo le dijimos a Adela que se acurrucara con nosotros y olvidamos el problema. Al otro día le dijimos a Jesús que dejara de bromear a su hermana, pues si lo volvía a hacer, lo castigaríamos y le quitaríamos unos días el celular. Él se molestó demasiado porque nos aseguró que no le hizo nada, pero la risa que escuchamos en la madrugada lo había delatado, o al menos en ese momento lo creímos. En otra ocasión, de nuevo Adela llegó en la noche a nuestro cuarto. Nos jaló fuerte del brazo y me dijo que una sombra negra estaba frente a la cama de Jesús y que lo miraba fijamente. Al ir al cuarto, mi esposo y yo nos mostramos sorprendidos, pues al prender la luz, mi hijo estaba aterrado en un rincón de la cabecera. Nos dijo que nuevamente el hombre pálido estaba en el cuarto, que no era la primera vez que lo veía mirándolos en la cama. Esa fue una señal de alerta para nosotros. Ahora cada que viajábamos a Jalapa y nos tocaba quedarnos en esa casa, arropábamos a los niños, rezábamos con ellos, les poníamos la tele y esperábamos a que se quedaran dormidos. En más de una ocasión, mi esposo se despertaba en las madrugadas a apagar la televisión y afortunadamente las próximas visitas se dieron en total paz. Hasta hace unos meses, en diciembre, mi esposo tuvo que viajar por temas de trabajo a Estados Unidos, por lo que decidió dejarnos en Jalapa para que estuviéramos cerca de mis papás.
Como les dije al principio, evito darles contratiempos, por lo que me quedaba con los niños en la casa que rentábamos. El 27 de diciembre, apenas unos días después de Navidad, me tocó vivir la que hasta en su momento fue la historia más aterradora que me había pasado. Después de dejar a los niños en la cama con una película de Harry Potter, me fui a dormir. Eran las 2 de la mañana cuando unos gritos y sonidos como de tipo bestia me despertaron. Venían del cuarto de los niños, lo que rápidamente me paré y fui a ver qué pasaba. Era la tele. Una película de terror estaba a todo volumen. Creo que era la de la monja. Había una niña que hablaba raro y hacía destrozos en la casa. El problema es que el sonido era aterrador, solo que ninguno de mis pequeños le había subido. La escena me estresaba, pues no encontraba el control entre la oscuridad y a pesar de que la tele sonaba fuerte, afortunadamente mis pequeños no se despertaron. Decidí apagarla manualmente, pero cuando apenas la tele se estaba yendo a negros, pude ver cómo junto a mí había una sombra negra que me volteaba a ver. Di un grito que despertó a mis niños y rápidamente encendí la luz. Me preguntaron si estaba bien, pero a pesar de lo que vi, les dije que únicamente me había pegado en el pie con una esquina de la cama, que grité de dolor. Esa noche les dije que mejor se acostaran conmigo, con el pretexto de que hacía mucho frío, pero yo estaba segura de lo que vi. Alguien más estaba en la habitación. 2 días después, mi esposo llegó a tiempo para pasar el año nuevo con nosotros. Mientras cenábamos y los niños ya dormían, le conté lo que me había pasado. Al ser una persona que no cree en apariciones, prefirió no extender la conversación. Me recomendó mejor ignorar, pues dice que mientras más les prestas atención a ese tipo de cosas, les das más de tu energía para que se hagan presentes. Así que cerramos el tema, platicamos de otras cosas y nos subimos a dormir. En un momento de la noche me desperté. Claramente escuché cómo mi pareja estaba hablando con alguien. Le decía que estaba muy cansado, que de favor no eran horas para molestar, que si necesitaba ayuda, él podía atenderlo al despertar. Yo decidí ni siquiera moverlo, pues pensé que estaba soñando con su trabajo. Sin embargo, en un momento la plática me heló la sangre, pues él le dijo a la cosa o persona con la que estaba hablando que el estar frente a su cama mientras su familia estaba dormida no era correcto, que si él también se sentía cansado, que sin problema podía sentarse en la esquina de la cama, pero que no le gustaba que estuviera parado. En ese momento les juro que claramente sentí como si alguien se subiera a la cama. La misma madera tronó, como cuando alguien se acomoda. No pude más con esa sensación e inmediatamente y de una forma desesperada lo desperté. Él se levantó como si nada, encendió la luz. Yo revisé mi celular y eran las 5 de la mañana. Ya casi estaba por amanecer. Eso me calmó un poco, por lo que decidí preguntarle qué era lo que estaba pasando, que qué le pasaba. Me dijo que en su sueño pudo ver cómo frente a la cama había un hombre alto, pálido del rostro, con ropa de negro, como si fuera un campesino. Recuerda que le molestó verlo al frente de nosotros, que le dijo que si se sentía mal, él podía ayudarlo, pero ya en la mañana. Mi esposo recuerda que al verlo tan pálido, lo invitó a sentarse en la cama para que no se cansara más, por lo que el hombre accedió, y al momento de sentarse, fue cuando yo lo desperté. A pesar del momento macabro, mi esposo seguía muy tranquilo, pues esa cosa que vio dice que no mostró una señal de maldad con él, como lo llegó a mostrar con mis niños o cuando me estaba mirando. Simplemente se sentó a descansar con nosotros. Para mí, esa fue la señal de que ya no podíamos seguir en esa casa, por lo que lo convencí de llegar al final del contrato y ya no renovar. Revisamos la fecha y eso era el 10 de abril. Durante esos meses ya no volvimos a viajar a Jalapa. Por motivos de escuela y trabajo, nuestra vida siguió de forma habitual en el Edomex. Un mes antes de terminar el contrato, mi esposo me dijo que si estaba segura de la decisión de dejar la casa, pues a pesar de lo vivido en las últimas visitas, por ubicación y costo, nos beneficiaba mucho. No obstante, sin pensarlo, le dije que no más,
que ya no podíamos seguir así. Así que hablamos con la dueña de la casa y le dijimos que no renovaríamos, por lo que amablemente nos pidió que dejáramos la casa, al menos un día antes de que concluyera el contrato. Así que aprovechamos las vacaciones de Semana Santa para viajar y sacar nuestras pertenencias. En ese viaje, mi amiga Natalia y su hija Natalia Jr. se ofrecieron a ayudarnos con la mudanza, pues a pesar de que las conocí en el Estado de México, también tenían raíces en Veracruz y tenían planeado viajar en esas fechas. Poco a poco, con su valiosa ayuda, fuimos dejando nuestras cosas en casas de familiares, mientras analizábamos si rentaríamos otra casa o de plano ya nos llevaríamos todo al Estado de México en próximos viajes. Todo marchaba bien, estábamos a nada de terminar, solo nos faltaban las camas y unas cuantas cajas pesadas, pero una noche mi esposo recibió una llamada urgente del trabajo y tuvo que salir de viaje. Afortunadamente, cuando nos enteramos, estábamos en casa de mis padres, por lo que nos dijeron que por comodidad mejor nos quedáramos a dormir todos ahí. Sin pensarlo, les dije que sí. Yo ya no quería pasar una noche más de terror en aquella casa. Sin embargo, a veces el destino nos tiene guardadas algunas otras malas jugadas. Al día siguiente, las cosas se complicaron. Tuvimos que conseguir a personal de fletes para que nos ayudara, pues a pesar de que tuvimos la ayuda de mi papá y mi hermano el fortachón, como le decimos de cariño, la mayoría de las cosas que faltaban eran de un volumen grande y solo se podían transportar en camión de mudanza. De pronto, una llamada complicó la situación. El camión de mudanza había sufrido una avería. Nos dijeron que se retrasarían un poco, pero que por la tarde seguro llegarían. Aprovechamos ese tiempo para poder sacar todo lo que entrara en los coches de la familia, para así avanzar lo más que se pudiera. Al final solo quedaron 3 camas, el refri, una estufa y unos muebles. Ya estaba todo listo para que cuando llegara la mudanza cerráramos la puerta, las ventanas e irnos. Ante este escenario le dije a mis papás y a mi hermano que se adelantaran, que ya solo era cuestión de esperar al camión de mudanza, subir las cosas e irnos, por lo que decidieron adelantarse. Yo me quedé esperando junto a Natalia y su hija. Eran casi las 7 de la noche cuando en un momento el personal del camión de mudanza de nuevo me llamó. Me dijo que el camión quedaría a más tardar antes de las 11 de la noche, que el mecánico iba muy retrasado. Eso me molestó muchísimo, pero le dije que lo esperaba, pues era urgente hacer el movimiento ese día. Al tener casi todo listo decidimos ir por unos tacos, unos refrescos y un poco de botanas para hacer la espera un poco más amena. Las horas pasaron y de don Genaro y su camión de mudanza nada se sabía, por lo que decidí marcarle, pero no me contestó. Le mandó un mensaje a las 10:30, pero tampoco respondió. Fue hasta las 11:30 que el señor contestó a mi mensaje. Me dijo que el camión ya estaba reparado, pero que sus chalanes, por la hora, ya no querían trabajar. De tanto coraje que me dio le reclamé y le exigí una solución o tendría que devolverme mi dinero. Me dijo que sin falta, a primera hora, estaría por la mañana en mi casa para sacar todo. Mi respuesta fue tajante: si no estaban a las 7 en punto, me regresarían mi dinero íntegro. Así que una vez más, tendría que pasar una última noche en esa casa. No sé si por miedo o molestia porque ya solo pensaba en salir, le dije a Natalia que dejáramos todo en un cuarto y durante las horas faltantes que limpiáramos la casa para solo cargar e irnos con los primeros rayos del sol. Nos pusimos manos a la obra. Un último empujón y tras varias horas todo estaba listo. Solo dejamos 2 colchones inflables, uno en el cuarto para Natalia y su hija y otro en la sala para mí, pues mis pequeños decidieron irse antes a dormir con sus abuelos. En un momento, ellas se adelantaron, pues yo tuve que salir a acomodar mi auto para dejarle espacio al camión de la mudanza, que ya no tardaría en llegar. Estaba agotada. Eran casi las 4 de la mañana. Mi cuerpo ya no podía más. Tener toda la responsabilidad de la mudanza sobre mi espalda me estaba golpeando duro. Solo pensaba en lavarme mi cara, los dientes y en irme a acostar.
Así que me apuré, terminé mis pendientes y me fui al baño. Subí una pequeña jarra de vidrio con agua, pues últimamente el agua de las llaves y en general toda la casa apestaba a drenaje. Cuando estaba cerrando la puerta, esa macabra y maldita sombra apareció cerca de mí. La pude ver de reojo en el cuarto que era de mi pequeño Jesús. Estaba de espaldas, como si me quisiera recordar que esa era su casa y que era tiempo de que nosotros nos marcháramos. De pronto, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda, cuando poco a poco esa sombra volteaba su rostro hacia donde yo estaba. El terror se apoderó de mí. Mi única reacción fue cerrar la puerta rápidamente y en un instante las luces se apagaron. Accidentalmente dejé caer la jarra y entonces un ardor intenso llegó a mi pierna y poco a poco sentí cómo escurría sangre. El dolor y el miedo aumentaban, pero yo no podía ver nada, por lo que no me quería mover, pues seguro al caer la jarra se rompió y habría vidrios tirados en el piso. Por un instante pensé que uno de esos seguro fue el que rebotó y me hizo la cortada. Aunque todo pasó en segundos, para mí fue una eternidad. En un instante pude sentir como algo o alguien respiraba detrás de mí. Del susto les juro que intenté gritar, pero me faltaba la voz. Cuando estaba a punto de salir corriendo de forma desesperada y sin importar los vidrios, volvió la luz, volvió mi voz. Y al voltear atrás de mí no había nadie. No obstante, algo de nuevo me paralizó por completo. La puerta del baño estaba abierta. En el piso estaba la jarra que, a pesar de ser de vidrio, estaba intacta. No había cristales en el suelo, pero yo sí tenía una herida, como cuando te rasguñas con algún metal. Al asomarme al cuarto donde estaba la sombra, ya no había nada. Y a pesar de todos los ruidos que hice, Natalia y su hija no se levantaron. Estaban demasiado cansadas que ni cuenta se dieron de lo que había pasado. Luego de que todo volvió a la calma, decidí limpiarme la herida, lavarme la cara, los dientes y me fui a acostar. Yo ya no quería pensar más en ese ente. Estaba a un par de horas de librarme de eso. Me fui a la sala. Puse en mi celular un video para meditar mientras duermes y en segundos estaban los brazos de Morfeo. Mientras dormía, en medio de mis sueños, pude ver que el hombre de la cara pálida estaba de nuevo frente a mi colchón mirándome. Veía mi herida que tenía en mi pierna y se reía. Yo intentaba moverme, pero esa extraña sensación de que se te subió un muerto me tenía paralizada. Yo veía cómo sonreía y poco a poco se acercaba a mí. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Le supliqué a Dios para que eso terminara, que yo pudiera despertar. Estaba segura de que nada de eso era real, que solo era una pesadilla. De repente, el espectro ya no estaba donde lo había visto, pero todo empeoró de la nada. Ese ente subió a la cama, estaba sobre de mí, y poco a poco acercaba su rostro con el mío. Fue ahí que pude ver sus manos. Tenía unas garras como de bestia, con sangre. Pedía gritos a todos mis seres queridos que ya no estaban conmigo que me protegieran. Y en un instante desperté. Estaba sudada, pero había un frío inexplicable. Estaba temblando. Les juro que a pesar de que limpiamos la casa, todo olía a cañería, a podrido. Tras unos segundos me calmé. La luz de la calle que entraba por la ventana alumbraba un poco la sala. Frente a mí y ni alrededor había nadie. Era solo una pesadilla. Respiré profundamente. Tomé mi celular y cuando lo estaba desbloqueando con el reconocimiento facial, como si se tratara de una película de horror, la cara pálida y demoníaca del espectro apareció junto a la pantalla, con una sonrisa macabra. No grité, pero me levanté llorando rápidamente a encender la luz. No había nada. No podía comprender lo que pasaba. Eran las 5:30 de la mañana. Ya no pude dormir. Solo me recosté. Dejé la luz encendida. Toqué una medalla especial que me da mucha paz y tranquilidad. La apreté y solo me quedé recostada. Después de eso, no sucedió nada extraño. La mudanza se completó y la casa se entregó en tiempo. Quiero terminar esta aterradora historia con 2 anécdotas pequeñas que pasaron después de que entregamos la casa. Una tarde, una de las que era mi vecina y de las que no me pude despedir, me escribió de una forma muy amable, pero me dejó sorprendida. Me pidió de favor
que si podíamos bajar un poco la forma de cerrar las puertas de los cuartos, pues me dijo que noche tras noche se escuchaba como alguien las azotaba en medio de la madrugada. Ella me dijo que entendía que todos tienen derecho a su privacidad dentro de sus domicilios, pero que era tan fuerte el ruido que en más de una ocasión despertó a su bebé Sophie. Yo le contesté que ya tenía varios días de que habíamos dejado la casa. Me envió un emoji de sorprendida, pues me contó que además de los ruidos en la puerta, se escuchaba en las noches como alguien subía y bajaba las escaleras de forma muy rápida. No entramos en más detalles. Me agradeció por la atención cuando fuimos vecinas y simplemente se despidió. Yo me quedé impactada, pero no todo terminó ahí. En semanas recientes, platicando con Angélica, la señora que se encarga de hacer el trámite de rentarla a los dueños, me llamó. Aunque me habló de una forma muy tranquila, se escuchaba nerviosa. Entre la plática se abrió conmigo y me dijo que si en esa casa espantaban o que si había pasado algo paranormal. Yo me quedé callada por un segundo y le respondí que si le había pasado algo. Me contó que mientras mostraba la casa a unas nuevas inquilinas, pudo ver cómo en uno de los cuartos había un hombre de negro parado en la ventana. Dice que eso la puso muy nerviosa, pero siguió con su trabajo. Lo peor es que dice que mientras las visitantes hacían un recorrido a solas por la casa para tomar la decisión de rentar o no, pudo observar cómo esa misma sombra que nos llegó a atormentar las estaba siguiendo por las escaleras. Fue ahí que yo decidí contarle todo lo que nos había pasado. Gracias por leer mi historia.